Muy bien, entonces espero que se haya entendido esta parte de la explicación. Ya me olvidé de grabar la parte de todo lo que he hablado, pero bueno, al final esto solamente es un repaso. Los alumnos que están viendo este video ya sabrán entender que hemos visto el paso de la valoración, ¿no? Hemos visto el paso del diagnóstico, hemos visto la relación de la valoración con el diagnóstico a través de la relación cruzada entre los conceptos que devienen, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos que devienen? La causa y efecto en la valoración y el efecto causa en mi diagnóstico. La causa de mi valoración se relaciona con la causa de mi diagnóstico, que es el factor relacionado. Aquí, la causa de mi valoración se relaciona con la causa de mi diagnóstico, que es el factor relacionado, y el efecto de mi relación se relaciona con el efecto de mi diagnóstico, que es la etiqueta diagnóstica. Esto sobre todo en un diagnóstico real. Vamos a ver después en un diagnóstico de riesgo. ¿Qué significa que estos dos conceptos, causa, causa y efecto, efecto, se relacionen? Que cuando yo encuentre los datos de mi valoración, o sea, de la relación de causa y efecto, ya sabemos que el efecto es todo aquello que yo puedo, que yo evidencio en el momento en que estoy realizando el cuidado. ¿Cuáles son esos elementos que yo evidencio? Las respuestas humanas, los signos y síntomas, o las necesidades mismas, o las incertidumbres, las dudas que tenemos sobre la salud, son parte de este efecto, ¿no? Muy bien, la causa es el factor inicial, o sea, el factor provocante, el factor desencadenante que inicia y que provoca la existencia de estos elementos, ¿no? Entonces soy yo quien atribuye este concepto. Soy yo quien identifico la causa, porque estoy evidenciando el efecto. ¿En el quién? En el paciente, en el sujeto del cuidado. Para poder entender, por ejemplo, si yo digo, veo una paciente que tiene hemorragia, ¿no? O vamos a decir, una paciente que tiene hemorragia. Entonces, si yo veo que una paciente tiene hemorragia, estoy viendo que hay un sangrado profuso, estoy evidenciando esto en una paciente, por ejemplo, gestante, ya hemos visto este ejemplo anteriormente, entonces yo puedo pensar de que hay un proceso, por ejemplo, si estoy en emergencia, puede haber miles de factores causales, ¿no? Bueno, especialmente limitándonos, por ejemplo, puede haber una placenta previa, puede haber una rotura prematura de membranas, ¿no? Puede haber un aborto espontáneo, etcétera, que estén provocando hemorragia. Entonces ya identifiqué la causa y el efecto. Entonces yo tengo que quedarme mediante la evaluación, diré, no, pues, según la evaluación del médico y mi valoración, una rotura prematura de membrana me está provocando la hemorragia. Y yo me preguntaré, ¿la hemorragia me está produciendo provocada por una rotura prematura de membranas? Sí. Entonces yo he comprobado que mi relación de causa y efecto está bien. Entonces ya encontré mi valoración. Ahora, ¿qué hago? Es encontrar el efecto, ¿no? En este caso ya encontré mi causa y efecto y mi valoración. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontré mi diagnóstico, disculpen. Vamos a ver aquí, vamos a hacer todo esto. Vamos a ver si borramos todo esto. A ver. Vamos a ver. Bien. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros encontramos ya la relación de causa y efecto, ya hemos visto que la rotura prematura de membranas provoca el efecto hemorragia, entonces ya vemos que el término o el concepto, vamos a utilizar una hoja mejor, vamos a ver estas notas. Aquí, bueno, aquí estaba viendo va a ser un caso de tosferina, pero bueno. Bien, estoy haciendo este video con la intención de que aprendamos juntos, ¿ok? Bueno, aquí está muy bien. Veamos, entonces les decía, hemos visto que una rotura prematura de membranas, ¿por qué es lo que yo identifiqué? Porque también estaba involucrado, por ejemplo, la placenta previa o un aborto espontáneo, pero estos se descartaron mediante la evaluación médica, mediante mi diagnóstico, mediante mi valoración de enfermería, etcétera. Pero yo identifiqué que hay una rotura prematura de membranas y estoy asegurando, porque estoy evidenciando en este momento que existe una hemorragia. Entonces yo atribuyo que la rotura prematura de membranas es la causa, mientras que la hemorragia es el efecto. Entonces hasta aquí ya tengo mi valoración.
valoración. Muy bien, ya encontré mi valoración. Ahora, ¿qué hago? Te supone que tengo que llegar a qué? Al diagnóstico de enfermería, ¿no? Al diagnóstico de enfermería. Muy bien, ahora tengo que hacer el diagnóstico. Entonces se supone que yo el efecto, para mí el efecto es la hemorragia, porque es lo que estoy observando. Y yo le atribuyo, o sea, a un análisis, a una síntesis, hago una relación inferencial entre el fenómeno y el hecho, y llego a la conclusión de que la rotura prematura de membranas es la causa. Entonces ahora me toca hacer el diagnóstico de enfermería. Entonces ahora lo que yo digo es, si el efecto de mi valoración debe ser el efecto en mi diagnóstico, mientras que la causa de mi valoración debe ser la causa en mi diagnóstico de enfermería, mientras que en el diagnóstico de enfermería el efecto se conoce como etiqueta diagnóstica, mientras que la causa se conoce como factor relacionado, entonces yo identificaré rápido. Yo ya conozco este diagnóstico. El diagnóstico, en este caso, lo que se denomina hemorragia en mi valoración, en mi etiqueta diagnóstica se va a denominar sangrado. 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 Ahora, puede ver, tengo que buscar la relación, ¿no? En este caso la causa. La rotura prematura de membranas es una causa mecánica, ¿no? O sea, es un problema anatómico. Pero vamos a poner el término directamente lesión, por ejemplo, lesión tisular, ¿no? Por ejemplo, lesión tisular o, ¿no? O directamente rotura prematura de membranas. Y este término es válido porque es algo que yo estoy evidenciando, es algo que estoy comprobando, algo que es tangible. Y además, como no se encuentra codificado, o sea, no tiene un código, yo puedo deliberar respecto a esta porción del diagnóstico de enfermería. Sin embargo, a esta porción no puedo deliberar. ¿Por qué? Porque esta impresión sí tiene código. Entonces, en los sistemas electrónicos, o sea, en los sistemas binarios, este diagnóstico de enfermería tiene un código, ¿no? En este caso, código de 5 dígitos. Ese código de 5 dígitos me evita que yo varíe o cambie el término del diagnóstico. Sin embargo, el factor relacionado no. Ahora, muy bien, yo encontré que la rotura prematura de membranas, porque es lo que voy a apuntar, provoca la hemorragia. Eso es en mi valoración. Pero en mi diagnóstico, ¿cómo lo denomino? Sangrado relacionado con rotura prematura de membranas o relacionado con lesión tisular, ¿no? Lesiones tisular, etc. Sobre todo, bueno, en este caso yo lo estoy considerando como rotura prematura de membranas. Hasta aquí yo ya tengo mi diagnóstico de enfermería. ¿Qué me faltaría? Me faltaría mis características definitorias. O sea, evidenciado ¿por qué? Por hemorragia, ¿no? Hemorragia, ¿no? O pérdida sanguínea, pérdida de sangre, ¿no? Etcétera. Porque sangrado, ¿cierto? Porque las características definitorias definen la etiqueta diagnóstica. Muy bien, entonces yo cito mi diagnóstico. ¿Cómo cito el diagnóstico? Sangrado relacionado con rotura prematura de membranas evidenciado por hemorragia o pérdida de sangre. Excelente. Entonces aquí yo estoy haciendo o comprobando cómo la causa de mi valoración con el efecto de mi valoración tienen relación con la causa de mi diagnóstico y el efecto de mi diagnóstico. Excelente. Entonces significa que la metodología singular es corroborable. Ahora me preguntaré, tengo que saber si el diagnóstico es correcto. Entonces yo me pregunto, ¿la rotura prematura de membranas provoca sangrado? Sí. Diagnóstico correcto. Vamos, si yo me baso en mi valoración para saber que estoy bien desde arriba, ¿la hemorragia es provocada por una rotura prematura de membranas? Sí. Entonces el diagnóstico está bien, la valoración está bien. Si yo llevo a mi estudio, ¿no? En este caso al trabajo que estamos haciendo, y quiero pues colocarlo en la hoja que hemos propuesto, aquí, pues yo lo consideraré aquí, ¿no? En este caso, yo diré aquí, bueno, acá no está
nuestra valoración, ¿no? Pero bueno, en la hoja de práctica, que hemos hecho en el Excel, sí está. Si yo quiero, agarro aquí y coloco, pues, ¿no? Colocaría aquí. ¿Qué pondría ahí? Pondría, a ver, a ver. Disculpa. ¿Qué colocaría en esa parte? Colocaría los datos de mi valoración. ¿Qué encontré en mi valoración? Encontré rotura prematura de membranas que provoca ¿qué? Que provoca sangrado. Entonces yo pongo aquí. Rotura prematura de membranas que provoca sangrado. Porque es lo que estoy viendo. En mi etiqueta diagnóstica, ¿qué voy a poner? En mi etiqueta diagnóstica voy a poner, no, que en este caso no le consideré como sangrado, sino que era hemorragia, ¿no? ¿Qué provoca hemorragia? Porque ese es el término de mi valoración. En mi diagnóstico ya no se denomina hemorragia, sino que existe un sangrado relacionado con ¿qué? Relacionado con rotura prematura de membranas, evidenciado por qué? Evidenciado por hemorragia o evidenciado por pérdida de sangre. Entonces ya encontré mi valoración y mi diagnóstico con las tres partes de mi diagnóstico de enfermería. Ahora, ¿cómo yo llegué hasta esto? Pues ya les había hecho saber que tenemos que revisar el libro Nanda, ¿no? Tenemos que entrar desde la página 64 y conocer toda la taxonomía, ¿no? ¿Cuál era la taxonomía Nanda? Pues partir desde ¿conocer qué? Primero conocer los dominios de los diagnósticos de enfermería, luego conocer las clases, ¿no? Porque cada dominio tiene diferentes clases y dentro de todo cada clase tiene sus propios diagnósticos de enfermería, ¿no? Clase 1, por ejemplo, tiene su diagnóstico de la clase 1, diagnóstico de la clase, ¿no? Diagnóstico 3 de la clase 1. La clase 2 también tendrá sus propios diagnósticos. La clase 3 también tendrá sus propios diagnósticos y eso todo bajo el mismo dominio, ¿no? El dominio tenemos del 1 hacia el dominio 3. Entonces es importante que conozca los dominios y dentro de cada término o concepto del dominio debo conocer las definiciones del dominio, las definiciones de cada clase y las definiciones de cada diagnóstico. ¿Con qué intención? De que yo pueda relacionar, ¿no? Pueda encontrarme y pueda tener un acercamiento a este... a conocer toda la taxonomía, ¿no? ¿Con qué intención? De que practique y que al terminar, pues, ¿no? Al terminar un tiempo determinado, yo pueda conocer toda esta parte. Y en adelante yo solamente voy a definir los diagnósticos en mi servicio, ¿no? Ya no tengo que estar repasando el libro cada momento porque cuando me establezco en un servicio, pues estoy más relacionado con estos, pues tengo más afinidad con los diagnósticos de enfermería y ya se me hará mucho más fácil. Muy bien, ¿estamos todos? ¿Qué les parece? Ahora sí podemos ir a lo nuestro, a lo que hemos venido hoy. Muy bien. Hasta aquí entonces espero que hayan conocido cómo se hace el diagnóstico y la valoración. ¿Estamos de acuerdo? Sí me están escuchando, ¿no? Sí estamos todos aquí. Muy bien. Ahora, lo que nos falta por conocer son los resultados de enfermería. Ya hemos visto cómo se hace una valoración, cómo se hace un diagnóstico, y ahora es importante que hagamos los resultados de enfermería. Y vamos a basarnos en los ejemplos citados anteriormente, en los ejemplos, por ejemplo, del esguince, no, del el caso que tuvimos del niño, ¿no? Tuvimos un caso de un, voy a eliminar esto. Tuvimos el caso de un niño, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Nuestro caso clínico fue un recién nacido varón, producto de una gestación de 10 semanas, embarazo controlado y partos y complicaciones, que tras iniciar la alimentación enteral
presenta vómitos de contenido alimentario y cialorrea importante, ¿no? En el diagnóstico físico solo se destaca la distensión del hemiabdomen superior y se le realiza un hemograma y una bioquímica. Con resultados dentro de los límites normales, una radiografía simple tóraco-abdominal con hallazgos que se observan en la figura. Entonces, el diagnóstico médico era atresia de esófago con fístula tragoesofágica y atresia duodena. Muy bien, entonces, a partir de ello consideramos en la valoración atresia de esófago que provoca reflujo. Vamos al estudio, de aquí. Ya. Yo veo, en este caso, que estoy viendo, que estoy analizando este recién nacido, de que la atresia de esófago, me provoca ¿qué? Me provoca reflujo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué infiero esto? ¿Por qué digo que mi causa se conoce como atresia de esófago, mientras que el efecto es el reflujo? Porque yo estoy observando que dice que en el caso del niño está teniendo, ¿no? Está teniendo un vómito de contenido alimentario, o sea, reflujo, y esto es provocado por la atresia de esófago. ¿Cómo inferí esto? O sea, ¿se me ocurrió? ¿De la nada salió? No, porque yo conozco como especialista, sé que la atresia de esófago sí se relaciona con reflujo. Entonces yo puedo afirmar que esa es la causa del efecto que estoy observando. ¿Por qué digo que ese es el efecto? Porque lo estoy observando, lo estoy percibiendo. Yo estoy en estos momentos viendo como un signo que el niño tiene vómitos de contenido alimentario. Y esto se conoce como reflujo. ¿Y por qué reflujo? Porque hay una atresia de esófago, ¿no? Hay una atresia de esófago. Muy bien. Ahora, ¿qué más sigue? Se supone que hasta aquí encontré mi valoración. Ahora tengo que encontrar el diagnóstico. Entonces, en la exposición anterior, habíamos visto que según el caso y según nuestro análisis, habíamos llegado a la conclusión de que el diagnóstico era deterioro de la dilución relacionado con una obstrucción mecánica. Entonces, el reflujo, que son los vómitos, provoca una alteración en este caso, de la deglución, porque el niño no puede ingerir alimentos, o sea, porque no los deglute, o sea, no llegan hacia el estómago. Y esto es provocado por la atresia de esófago. Entonces, el reflujo en la valoración, en el diagnóstico, según el contexto en el que se da el caso clínico, se va a conocer como deterioro de la deglución. Ahora nos preguntamos, ¿tiene relación? Sí, porque reflujo es no poder ingerir. Y la ingestión tiene que ver con la deglución, que es el proceso mediante el cual el bolo alimenticio va desde la boca hacia ¿qué? Hacia el estómago. Y para que llegue hacia el estómago tiene que pasar ¿por dónde? Por el esófago. Y si hay un problema en la boca, en el esófago o en el estómago, pues hay un deterioro de la deglución. Este deterioro de la deglución está relacionado ¿con qué? Pues ahora mi otra parte de mi valoración. ¿Cuál era? La causa. Yo digo que hay una atresia de esófago. Entonces yo tengo que encontrar la causa de mi diagnóstico, porque ya tengo aquí el efecto. Ahora tengo que encontrar la causa, ¿no? Porque esta relación es así, mientras que arriba la causa y el efecto es así. Ahora tengo que encontrar ese elemento cruzado. Entonces yo digo la atresia de esófago, y en el libro Nanda justo está un término que se acomoda más a lo que el libro me dice, ¿no? Que en este caso es una obstrucción mecánica. Y digo, ¿tiene relación? Claro, porque la atresia es una obstrucción. Entonces, esta relación aquí, causa-efecto, efecto-causa, ¿no? Se da. Pues un ejemplo más para comprobar la metodología singular. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico de enfermería? Deterioro de la deglución relacionado con obstrucción mecánica. Ahora me faltan las características definitorias, ¿no? Evidenciado por qué. Según el caso clínico, nosotros habíamos evidenciado por regurgitación, ¿no? Ahora recuerden de que las características definitorias, o sea, esta parte, deben de estar
asociadas a la etiqueta diagnóstica. Entonces tengo que definir algo, tengo que caracterizar algo. En este caso al deterioro de la evolución, que está relacionado con los vómitos. Y yo lo pongo, según el libro Nando también, que esté más acoplado al libro. En el caso que no pueda yo acoplar al libro, puedo yo deliberar, pero no tiene que romperse la relación, ¿no? La coherencia en el diagnóstico. En este caso yo definiría como regurgitación, ¿no? Y esto está aquí relacionado, ¿no? Regurgitación relacionado con, en este caso, aquí las características definitorias relacionado con la etiqueta diagnóstica, ¿no? Y esta sería que el factor relacionado. Muy bien, hasta aquí espero que se haya entendido la clase. Es un repaso más que estamos haciendo para afianzar todo lo aprendido anteriormente. Y vamos a ir ahora con los resultados de enfermería. Vamos recién, bueno, 20 minutos desde la explicación, pero más con la grabación en vivo a través de Facebook. Así es que, bueno, y en esencia no he perdido nada. Al final hemos hablado lo mismo del principio, solamente un preámbulo para las personas que nos siguen por primera vez, que ven nuestros videos. Y bueno, los alumnos que están viendo este video también, que ya conocen un poco más del trabajo. Bien, yo me esfuerzo mucho en intentar darles la coherencia de los pasos, ¿no? Porque estamos hablando de una metodología, entonces no podemos pasar al peldaño siguiente sin pasar por el primero. Entonces, yo subí el primer peldaño en la valoración, pasé al segundo peldaño el diagnóstico, pero tuve que pisar nuevamente la valoración para saber que la valoración y el diagnóstico tienen relación. El tercer peldaño de esta escalera son los resultados de enfermería. Pero para llegar al resultado de enfermería, para poder entenderlo en su plenitud, para poder entender en todo su contexto, yo tengo que pasar nuevamente desde la valoración, el diagnóstico, los resultados, para no perder la coherencia de cada concepto, porque es un proceso sistemático. O sea, no pueden ir el uno por un lado, el otro por otro lado, o sea, y yo darle los conceptos que a mí sí me antojen. Y no porque están establecidos en un libro que es único y que está sobre todo codificado. Entonces yo no puedo darle los conceptos que a mí se me antojen. Bueno, vamos entonces a ir a lo nuestro. Los resultados de enfermería. Bien. ¿Qué es un resultado de enfermería? El resultado de enfermería dice es un estado, conducta o percepción de una persona, familia o comunidad. El resultado de enfermería está medido a lo largo de un continuo. O sea, el resultado de enfermería, cuando su palabra dice outcomes en inglés o resultados, están basados en situaciones en las cuales la enfermera está implicada dentro de la evaluación para reconocer, ¿no? Para reconocer los estados, ¿no? O la evolución respecto al estado de salud de una persona, familia o comunidad. ¿Bien? Y se dice que se mide a lo largo de un continuo. ¿Por qué? Porque yo evalúo, ¿no? O yo observo, ¿no? La evolución del paciente antes, durante y después de mis cuidados, ¿no? Y para eso se necesita un tiempo. Entonces, por eso se dice a medida a lo largo de un continuo. O sea, yo no puedo llegar de frente y colocar mi resultado de enfermería si no he tenido una evaluación previa, una evaluación hipotética, ¿no? O sea, una conclusión, ¿no? Una conclusión, una inferencia anticipada y finalmente un resultado final. Esa comparación es un continuo y se mide a lo largo de un tiempo determinado. Que en este caso en el ambiente hospitalario se habla del turno, ¿no? Y el turno puede ser de 6 u 8 horas según el ambiente clínico o el hospital o el lugar donde se trabaje. Ahora, ese estado que se mide a lo largo de un continuo es en respuesta a una intervención o intervenciones enfermeras. Entonces el resultado de enfermería implica la evaluación de un estado antes, durante y después de los cuidados. Esa es, o esa debería ser, la definición de un resultado de enfermería, ¿no? O sea, un estado evaluado antes, durante y después de la intervención de la enfermera para conocer la evolución del paciente
respecto a la consideración, ¿no?, que tiene la enfermera para recuperar el bienestar de la persona o para recuperar el equilibrio. Entonces, el resultado de enfermería implica el conocimiento del estado de la persona. Lógico. Yo no puedo hablar de un resultado si no conozco el estado antes, durante y después de mis cuidados. O antes, durante y después de los cuidados que haya considerado mi colega del turno anterior. Porque muchas veces los estados antes, durante y después de los cuidados o las intervenciones de la enfermera permanecen hasta el siguiente turno, y yo lo que tengo que hacer es evaluar, ¿no?, y someter al paciente a mis cuidados de tal manera que esta evolución sea positiva, ¿no?, sea positiva y se logren objetivos establecidos durante un tiempo determinado, ¿no?, para que en el siguiente turno la enfermera pues pueda mantener esos cuidados, esos resultados positivos o mejorarlos, ¿no? De eso se trata el resultado de enfermería, siempre inclinado a resolver los problemas que están, en este caso a resolver los problemas relacionados con el estado de la persona. Entonces implica establecer las pautas necesarias para alcanzar el estado óptimo o el bienestar. O sea, el resultado de enfermería siempre está inclinado a llegar hacia lo positivo, ¿no? Entonces, si se habla de a medio largo de un continuo y hablamos de que estamos estableciendo el estado antes, durante y después de la intervención, se supone que si hacemos una gráfica y estamos hablando en este caso, ¿qué hice? Aquí. Estamos hablando de una gráfica donde hablemos aquí, por ejemplo, las horas de la evolución, o sea, las horas o el turno, y en este caso hablemos bueno, en este caso las horas siempre van a tener esta relación, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la evolución. Entonces, la evolución siempre va a tener esta relación, hacia arriba, en meseta o hacia abajo. Mientras que las horas siempre van a tener, ¿no?, esa relación, que vamos a ubicarnos en cualquiera de los lados. Supongamos que yo estoy entrando a las 7 de la mañana, o sea, la primera hora, y termina mi turno a la 1 de la tarde, o sea, la última hora, 6 horas. Entonces, la evolución positiva del paciente, si el paciente está en este punto de evolución, se supone que o yo estoy realizando mis intervenciones para que mejore o se mantenga al final de mi turno, ¿cierto? Sin embargo, en algunas ocasiones puede estar en ese estado, ¿no?, el paciente, y en lugar de mejorar, pues se mantuvo y al final de mi turno empeoró. Entonces la evolución se vio marcada por un punto de deflexión. Y esto de acá es evaluado por la enfermera del siguiente turno, o sea, esto de acá es evaluado por la enfermera del siguiente turno. ¿Por qué? Porque la enfermera vio que este es el estado inicial de la persona, esta fue el resultado diana de la enfermera, o sea, el resultado que ella esperaba, pero al final obtuvo este resultado. Entonces la enfermera compara el estado inicial, compara el estado diana y compara el estado final y dice, bueno, entonces en el siguiente turno hay que mantener o superar, ¿no? Este va a ser mi estado diana del siguiente turno. Y bueno, vamos a suponer que estamos en la UCI. El paciente se marcó, porque ahora aquí empieza el punto inicial, pero se mantuvo en un estado malo, en una evolución negativa, ¿no? Negativa digo porque el paciente se mantiene todavía en una situación mala, en una situación crítica, ¿no? Sobre todo si se trata de cuidados intensivos, en donde el paciente, la evolución es muy lenta, ¿no? Entonces la puntuación inicial, la puntuación diana y la puntuación final del siguiente turno, que estamos aquí, estamos hablando de otro turno ya, también explica de que el paciente todavía no evoluciona. Entonces pasamos a un último turno, donde la enfermera también establecerá situaciones o evoluciones intentando llegar hacia algo positivo, ¿no? Porque la puntuación diana tiene que intentar ser o permanecer en el mismo estado para no tener una deflexión, o sea, un problema negativo, o orientarse hacia lo positivo, ¿no? O sea, conseguir objetivos o estados de la persona que lo beneficien, o sea, recuperar el bienestar. Pero muchas veces la puntuación final o se mantiene negativa o incluso baja, ¿no? Lo cual eso no es bueno para la enfermera, porque eso significa que no está haciendo o que el paciente no responde a las intervenciones
O que la enfermera no está cuidando bien, o que no se está tratando al paciente con unas intervenciones adecuadas, ¿no? Eso significa. Muy bien. Los, los resultados se expresan como conceptos que reflejan el estado, conducta o percepción de un paciente, cuidador, familia o comunidad y no como objetivos esperados, ¿no? No como objetivos esperados, o sea, no son objetivos propios del cuidado, sino que son objetivos relacionados sobre todo con el estado de la persona, ¿no? Y ya vimos esta gráfica que nos ayuda a entender un poco cómo marchan, ¿no? En este caso. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Vamos a poner nuestros apuntes. Vamos a ponerla aquí, ya tenemos, esta es nuestra valoración, miren, aquí vimos la valoración y ahora vamos a hablar de los resultados. Entonces, recuerden, si yo hablo de resultados, pues voy a establecer una gráfica en donde yo tenga aquí la evolución, que mientras más alta sea es positiva y mientras más baja sea es negativa. Y acabo de tener las horas o turno, ¿no? Estamos hablando de acá de un primer turno, por ejemplo, el turno matutino. ¿Ya? Ahora, pues yo veía de que mi paciente tiene marcado, ¿no? Desde este punto, aquí, en la primera hora del turno, ¿no? Aquí, a ver, primera hora del turno, ¿no? Primera hora, segunda hora, tercera, cuarta, quinta y sexta hora, ¿no? Las 6 horas de mi turno matutino. Puede ser 8, pero vamos a poner 6, ¿no? Ahora, muy bien. Entonces, hasta este punto el paciente se encuentra. Entonces, yo a este punto, donde el paciente se encuentra, yo lo voy a denominar puntuación inicial, porque yo estoy calificando al paciente el estado, ¿no? Medido a lo largo de un continuo. ¿Qué es este continuo? Ese es el continuo. Son las 6 horas del turno. Este estado yo lo voy a denominar puntuación inicial, porque es el puntaje que yo estoy cuantificando al paciente según el estado en que se encuentra. Que yo lo estoy considerando lo más bajo posible, ¿no? Vamos a suponer, en este caso, las puntuaciones o las puntuaciones respecto al estado del paciente se califican del 1 al 5. En este caso, por ejemplo, si es lo menor posible, yo voy a calificar 1. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un poco más exactos con la gráfica para poder apoyarnos aquí, ¿no? Poder apoyarnos de una manera más real, ¿no? Y darle sentido a la gráfica. Aquí, por ejemplo, 1, 1. Estamos con el 2, 3, 4 y 5. Ya, muy bien. Entonces en la primera hora el paciente se encuentra aquí. Bien, está muy mal. Entonces yo tengo que intervenir. ¿Por qué? Porque, vamos a colocarlo en amarillo, yo quiero que el paciente durante el turno, ¿no? Hasta la mitad de mi turno esté aquí y luego mejore al menos al final de mi turno hasta el 2. Entonces este punto de aquí, a este punto de aquí, si este punto de acá yo le considero puntuación inicial, a este punto de aquí yo le voy a considerar puntuación diana. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo realizo mis cuidados, pues aplico todos los cuidados habidos y por haber para ese tipo de paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, adulto o neonatal, y el paciente, vamos a ver una línea paralela, desde la puntuación inicial hasta el final de mi turno no ha cambiado. Entonces al final de mi turno, esta puntuación final donde yo evalúo también, pues me marca de que el paciente no tuvo evolución. Porque miren esta variación. Entonces, ¿qué es lo que yo evalúo? Miren esta gráfica. Eso es lo que yo evalúo. Eso es lo que yo evalúo como enfermero. Que definitivamente en la hoja de enfermería no lo voy a ver como gráfica, ¿no? Sería incluso lo ideal, ¿no? Sería como que marcar una hoja como si fuera la tensión arterial, ¿no? Como los signos vitales. Debería ser así. Porque yo debería ver evoluciones. Pero bueno, eso depende del formato. Ya con este antecedente en esta videoconferencia, quien esté escuchando puede tomarlo como una referencia para un estudio, etcétera.
pero es así como debe, o sea, así como lo marcaríamos dentro del ámbito de la administración de la servicios de salud, respecto a la enfermería. Pero bueno, entonces la enfermera del turno matutino vio que la puntuación final no era adecuada respecto a la puntuación inicial porque no hubo cambios, y mucho menos respecto a la puntuación diana porque al final no hubo cambios. Entonces pasaremos al siguiente turno. Estamos hablando ahora del turno vespertino, ¿no? Y considero nuevamente las mismas horas de inicio, ¿no? Mismas horas de inicio. Aquí, hasta aquí. Y aquí también las mismas horas aquí, ¿no? Ahora, yo consideraré cuál es la evolución. El paciente continuará en el turno vespertino con otras enfermeras y diré, entonces, si mi puntuación final era esta, yo continúo como en el siguiente turno, el paciente va a tener otra puntuación inicial en la primera hora. Entonces la primera hora aquí será la puntuación inicial. Mi puntuación diana para el siguiente turno, pues se mantiene, o sea, intentar mejorar al paciente, y llegar al final del turno al menos con un punto más, ¿no? Con un punto más, o sea, que el paciente al menos mejore algo. Y en este caso vamos a suponer que el paciente ha respondido positivamente. Vamos a hacer algo paralelo, la enfermera pues se evalúa y al final de mi puntuación final, el paciente sí evolucionó. Entonces la puntuación final sería esta y el paciente efectivamente evolucionó a lo que yo deseaba. Entonces, la puntuación diana y la puntuación final o pueden ser iguales o la puntuación final y la puntuación diana son iguales, es positivo. Si la puntuación final es mayor que la puntuación diana, es positivo. Pero si la puntuación final es menor que la puntuación diana, esto sí es negativo. Y hay que ver por qué sucedió, ¿no? Esto no debe suceder. La puntuación final y la puntuación diana sí deben mantenerse, pero al menos hay que siempre tener considerado de que los puntajes menores a 3, según vamos a ver más adelante por qué, están más orientados hacia lo negativo que cuando son mayores a 3, que están más orientados hacia lo positivo. Luego vamos a ver qué significa esto, según este estudio de los resultados de enfermería. Muy bien. Ahora, vamos a ver la estructura directamente en nuestro resultado de enfermería. Si vamos a la página, por ejemplo, 401, la página 401, vamos a encontrar toda una estructura general de cómo están los resultados de enfermería en el libro, ¿no? Estoy hablando en este caso de la quinta edición del libro de resultados de enfermería. Hasta aquí, excelente. En el libro vamos a encontrar, por ejemplo, en la página 401, en la parte superior vamos a encontrar en letras pequeñas la etiqueta de resultado, el nombre de la etiqueta de resultado. En este caso se denomina integridad tisular, piel y membranas mucosas. O sea, es un punto específico, ¿no? Estos 2 puntos significa especificidad, ¿no? O especificación del concepto del resultado. Y al lado su código, ¿no? En este caso son 4 códigos porque al final los indicadores tienen 2 códigos más, pero vamos a ver qué significa. Bien. Ahora, encontramos entonces la etiqueta de resultado, ¿no? En este caso 2 puntos que son conectores o que son complementarios, ¿no? O especificaciones respecto a la etiqueta. La definición, que es importante que la conozcamos, ¿no? Una definición respecto a la puntuación diana, mantener o aumentar a. Puntuación diana, ¿qué significa? La puntuación hipotética a la cual yo quiero llegar. Recordemos que los estados de los resultados, o sea, los resultados de enfermería son estados que yo considero respecto a mi evaluación del diagnóstico de enfermería o directamente del estado de la persona según mi percepción. Entonces, si yo creo que son estados, yo voy a cuantificar esos estados para darle una evolución al paciente y determinar si es que el paciente a lo largo de un turno, o sea, a lo largo de un continuo, como dice el libro NOC, a lo largo de un turno el paciente ha evolucionado. Y para saber si hay evolución, es decir, estadísticamente, ¿no? O gráficamente, yo tengo que establecer números y establecer escalas, ¿no? En este caso, nosotros consideramos las escalas de indicadores para determinar la evolución de
el estado de la persona. Ahora, para caracterizar el estado y tener en cuenta los elementos que componen la evolución del paciente, la etiqueta de resultado tiene indicadores que me dicen o que me indican, como va a dar la redundancia, que me indican de que si estas características de la etiqueta de resultados son positivas, el resultado esperado, o sea, el estado, está mejorando u orientándose hacia lo positivo. Pero si estos indicadores, o sea, estas características de la etiqueta me dicen que está manteniéndose o incluso llegando hacia un punto negativo, significa entonces de que el estado se orienta hacia lo negativo. No es una sumatoria, no es un factor común, porque cada indicador se mide de manera individual. Como pueden ver aquí, cada indicador se mide de manera individual. Entonces yo no puedo definir de que todos los indicadores me dicen de que definitivamente la internet celular preliminar mucosa está siendo deteriorada cuando yo veo que los indicadores están orientados hacia lo negativo. No, porque mis indicadores son características específicas de mi etiqueta. La etiqueta solamente engloba a las características, o sea, a los indicadores. Entonces, ¿qué significa? Mi resultado de enfermería, NOC, está compuesto por etiquetas e indicadores, cuyos indicadores son evaluados a través de una escala, ¿no? Una escala del 1 al 5, es una escala Likert, de tal manera que yo pueda corroborar la implicancia de mi intervención antes, durante y después de ella. Entonces, esos números, esos valores, esos son puntajes que yo establezco según mi criterio, o sea, según un concepto subjetivo, son criterios propios que yo establezco según, ¿no?, mi conocimiento respecto al estado de la persona, ¿no? Bien, y en el libro, bueno, a esta disposición lo vamos a encontrar de esta manera, al final una biografía, ¿no? Una biografía de todo este resultado. Ahora, para nuevamente encontrar estas definiciones, para no perdernos. Cuando yo encuentro mi valoración y paso a mi diagnóstico de enfermería, el diagnóstico de enfermería es un juicio de todo, o sea, un concepto de lo que le está sucediendo al paciente, ¿no? O sea, el diagnóstico de enfermería sí me debería de explicar qué es lo que le está sucediendo al paciente y cuál es lo que le está provocando el problema. Entonces los resultados de enfermería me indican problemas de salud, que pueden ser reales o potenciales, etc. Ahora, los resultados de enfermería no me indican problemas, me indican estado, o sea, cómo se encuentra la persona. Entonces yo debo de entender cómo se relaciona el diagnóstico con el resultado, porque los resultados tienen su propia taxonomía y también debo de conocerla, y cómo se relaciona el diagnóstico con el resultado para determinar las características del estado, de tal manera que al evaluar cada característica y establecer una puntuación del 1 al 5, yo podré considerar si el paciente está orientándose hacia lo negativo o está orientándose hacia lo positivo. De esta manera se establecen los resultados. Ahora, entonces, vamos a ver a nuestra hojita, ¿ok? Vamos a ver a nuestra hojita virtual. En la valoración, vamos a ver así. En la valoración, ¿qué establezco yo? Establezco conceptos de causa y efecto. En el diagnóstico, ¿qué establezco en el diagnóstico? En el diagnóstico ya no establezco conceptos de causa y efecto, sino que esta vez ya son juicios. Es decir, son ya otros conceptos de mayor análisis, en donde el efecto es establecido por la causa. Al final ya encontramos, bueno, ya hemos visto que hay relación, ¿no? Hay una relación de causa, efecto.
Excelente. Pero ahora tenemos los resultados, ahora tenemos los NOC. ¿Qué son los NOC? Son estados. O sea, yo voy a encontrar la relación de la valoración con los resultados y el diagnóstico con los resultados. Porque hay una relación. Porque la valoración, el diagnóstico, disculpen, me dice qué es el concepto. O sea, me dice cómo es el paciente. Y la valoración me dice cómo es el paciente. Y el estado me dice cómo es el paciente. Pero en este caso, tanto la valoración y el diagnóstico y los resultados utilizan términos distintos para caracterizar de manera común al paciente. Al final, los resultados de enfermería me permiten conocer el estado de la persona, familia o comunidad, de tal manera que yo reconozca la implicancia de mis intervenciones en el estado de la persona. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver. Vamos a unas consideraciones especiales. Las escalas de medida, dice, las escalas de medida las escalas de medida están estandarizadas de forma que una puntuación de 5 es siempre la puntuación mejor posible y una puntuación de 1 es la peor posible, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros nuestra etiqueta que identificamos conociendo la valoración, el diagnóstico y ahora la etiqueta de mi resultado, recuerden que el resultado de enfermería es un estado y que los indicadores caracterizan ese estado y me permiten evaluar de manera individual la situación del paciente, teniendo en cuenta el efecto que estoy observando, es decir, el efecto de mi valoración y el efecto de mi diagnóstico, que en este caso sería la etiqueta diagnóstica. Los indicadores me permiten tener ese conocimiento, mientras que lo común, o sea, el elemento grande, macro, se conoce como etiqueta de resultado, que en este caso es esto. Ahora, los indicadores son los únicos que se cuantifican, no la etiqueta, los indicadores. La etiqueta es un concepto, los indicadores son características. Entonces, las características son las que se puntualizan o se puntúan del 1 al 5. 1 lo peor posible y 5 lo mejor posible. Se supone que yo antes de mi turno evalúo al paciente, independientemente de su estado, yo tengo que considerar su estado gravemente comprometido o hasta no comprometido con el 5. Si es que todo está correcto, entonces yo diré que este paciente no está comprometido. Pero si el paciente no está comprometido, entonces no consideraré ese indicador. Pues si está no comprometido. Si yo tengo tiempo pues para evitar que el paciente tenga problemas, pues bueno. Pero en estados de hospitalización, con enfermeros, en este caso cuando el trabajo es pesado, pues yo tengo que sobre todo evaluar a indicadores gravemente comprometidos, ¿no? O hasta moderadamente comprometidos. O sea, del 3 para abajo. De 3 para abajo. De la media hacia la... No, de la media no, de la mediana hacia la puntuación menor posible. Yo debo de encontrar estos estados. Y estos indicadores me dirán que estos problemas se están pasando y que yo debo mantener o mejorar en mi turno, ¿no? Muy bien. Dice, existe la puntuación de indicador como no aplicable para el paciente al elegir la columna no aplicable, ¿no? NA significa no aplicable. Y eso es importante, sí, porque en algunos estados no se puede realizar esa evaluación, ¿no? Sobre todo el paciente crítico. Al medir el resultado antes de intervenir, la enfermera establece una puntuación basal del resultado elegido y luego puede puntuarlo después de la intervención. Entonces ahí les hablaba de la puntuación inicial, al momento de la evaluación, la puntuación diana, que es lo que yo quiero llegar, y la puntuación final, que es la evaluación después de la intervención, ¿no? Por eso hacíamos esta gráfica. En esta gráfica establecemos la puntuación inicial, la puntuación diana y la puntuación final, ¿no? Entonces esta gráfica que ven aquí está puesta aquí. O sea, son dos casos, o sea, son dos escenarios distintos que hablan de cosas en común. La puntuación inicial, la puntuación diana y la puntuación final. Cada uno con su propio cuadrito del 1 al 5, miren. Se supone que si yo tengo un paciente gravemente comprometido, no voy a esperar que mi puntuación diana sea 2, 3, 4, 5, ¿no?
Puede ser 1 o puede ser 2 como máximo, si está gravemente comprometido. Porque no somos Superman, ¿no? O sea, no somos ni magos, no somos dioses. Para decir que mi puntuación inicial va a pasar a la puntuación inicial de 1 va a pasar a la puntuación de 5 inmediatamente. No puedo hacer eso. Porque 1 no sería ético y 2 no sería coherente, ¿no? Ahora, si mi puntuación es de 3 a 5 es mucho más fácil que pase. Pero posiblemente yo le pueda considerar 3 o 4. Como que si está 4 puede pasar de 4 a 5 o incluso pasar a 5 mucho más fácil, ¿no? Pero como les digo, debemos ser coherentes y razonar de manera lógica. Yo no puedo establecer una puntuación de 4 o 5 en mis notas, ¿no? A menos que sean las finales antes del alta. ¿Por qué? Porque esto no me ayuda, no me compromete el trabajo, ¿no? Eso el paciente lo resuelve solo. Y si yo necesito ahorrar tiempo y espacio, no lo voy a considerar si tengo el paciente de 4 y 5, ¿no? Cualquier indicador que yo encuentre no lo voy a considerar 4 y 5 porque no me va a parecer importante. No necesito ese tipo de puntajes. Porque yo necesito orientarme siempre de 3 para abajo. Porque esto es lo más importante para cuidar. Porque si esto se altera y se mantiene en 1, el paciente puede tener serios problemas respecto a su salud. Pero si pasa del 3, el paciente ya mejoró. No significa que que quite la prioridad. Hablo del trabajo real de la enfermera en hospitalización. Porque si trabajamos con pacientes mayores de 3, con puntuaciones iniciales mayores de 3, es decir, estados en los cuales se refleja bienestar o se refleja un camino hacia el bienestar, pues entonces no lo voy a hacer. Hay que ser reales, ¿no? No lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, hay que seguir. Dice, muchos de los resultados no se aplican exclusivamente en la profesión de enfermería. O sea, los resultados de enfermería que son estados no son exclusivos de los enfermeros, a pesar de que los enfermeros en el libro de resultados de enfermería lo han propuesto, saben, ¿no? O reconocen de que no se aplican exclusivamente para nosotros, sino que puede haber pueden utilizarse otras disciplinas, ¿no? En otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, fisioterapia, ¿no? Medicina, etcétera, ¿no? Porque son estados, ¿no? Estados. Los resultados de la NOC pueden traducirse en objetivos al identificar el estado deseado en la escala de medición y fijar una puntuación diana para el paciente, ¿no? O sea, pueden traducirse en objetivos con la intención de poder encontrar un puntaje diana con los cuidados necesarios y mejores posibles, ¿no? Esto es importante porque al final los resultados NOC significan de que me permiten mejorar la calidad de la atención. Bien, los resultados de la NOC, dice, no son diagnósticos enfermeros. Definitivamente no son diagnósticos de enfermeros. Pero los conceptos del diagnóstico y los conceptos de los resultados sí tienen que a fuerza relacionar. O sea, yo no puedo hacer un dispare entre los resultados a considerar, o sea, la etiqueta y sus indicadores, y por otro lado, de manera distinta, los diagnósticos de enfermería considerados, ¿no? No lo puedo hacer así. Dice, los resultados definen al paciente en un momento concreto y pueden indicar una mejora o un deterioro del estado en comparación con una evaluación anterior del paciente. Dice, los datos de valoración definitorios de un diagnóstico, los datos de valoración definitorios de un diagnóstico, o sea, de la valoración del diagnóstico, deben corresponderse con los indicadores de resultado que se refieren al mismo estado del paciente. Eso es importante porque yo les decía que al final son los indicadores que caracterizan la etiqueta de resultado. La etiqueta de resultado solamente es un concepto que engloba los indicadores, pero los indicadores son los más importantes. Porque sin los indicadores yo no podría saber cómo está mejorando el estado, que en este caso se conoce como una etiqueta de resultado. Ahora, vamos a obtener resultado de enfermería. Muy bien, valoración. Yo encuentro la causa y el efecto. En mi diagnóstico yo encuentro la etiqueta diagnóstica, factor relacional y características definitorias. Miren, aquí lo hice el mismo color para que nos demos cuenta cómo se relaciona efecto, causa. Ahora, gracias a mi etiqueta diagnóstica yo establezco el resultado. Ahora, el resultado de enfermería contiene una etiqueta de resultado con sus respectivos indicadores. Así se establece un resultado de enfermería. Entonces yo tengo que conocer la taxonomía del resultado de enfermería para poder encontrar la etiqueta que más se relacione con mi etiqueta diagnóstica, que a su vez se relacione con el efecto de mi valoración. Los indicadores componen el resultado, pero también tienen relación con la etiqueta y sobre todo con las características definitorias, porque las características definitorias
tienen relación con la etiqueta diagnóstica. Entonces las características definitorias me van a permitir encontrar cuáles serían esos indicadores que yo debo de mejorar, o sea, del 1 al 5, mejorar para saber que el paciente está evolucionando de una manera positiva. O sea, no son deliberadas, las características definitorias sí tienen una utilidad, tanto para poder definir la etiqueta diagnóstica como para poder encontrar cuáles serían los indicadores necesarios para decirle que el estado del paciente está inclinándose hacia algo positivo, está mejorando. Bien, vamos a ver un caso. Dice, paciente mujer de 26 años, diestra, auxiliar administrativo de profesión, que acude a nuestra consulta tras haber sufrido una caída casual sobre la mano derecha y fue vista en urgencia donde se le diagnosticó un esguince de muñeca y fue inmovilizada con una férula dorsal 2 semanas atrás. Muy bien, vamos a ver. Caída, valoración, ¿eh? Caída, que provoca esguince de muñeca. Lesión en muñeca, que provoca inmovilización de la extremidad y dolor. ¿Lógico? Sí. ¿El esguince de muñeca fue provocado por la caída? Sí. ¿La inmovilización de la extremidad o el dolor fueron provocados por la lesión de muñeca? Sí. Entonces mi valoración, ok. Ahora el diagnóstico. Vamos a ir con el primero, ¿no? Causa, caída. Efecto, esguince de muñeca, valoración. Ahora, yo busco mi causa, busco mi efecto. El efecto relacionado con mi etiqueta y mi causa relacionada con mi factor relacionado. Etiqueta de resultado, etiqueta de diagnóstico de enfermería, deterioro de la integridad tisular. Efecto. Efecto en mi valoración, esguince de muñeca. ¿El esguince de muñeca es un deterioro de la integridad tisular? Sí, muy bien, ya encontré mi etiqueta. Ya corroboré. Ahora pasamos al factor relacionado. Golpe de caída sobre la muñeca. ¿Este término está relacionado con mi causa? ¿Caída? Sí. Golpe de caída sobre la muñeca. Característica definitoria. Esguince. Sí, hay un esguince de muñeca. Ahora, ¿cuál es mi diagnóstico de enfermería? Deterioro de la integridad tisular relacionado con golpe de caída sobre la muñeca evidenciado por esguince. Me pregunto, ¿el golpe de caída sobre la muñeca provoca un deterioro de la integridad tisular? Sí. ¿Cómo lo evidencio? Por un esguince. Muy bien, entonces me voy a buscar por el primero el dominio. Hay de los dominios considerados dentro de los resultados, hay un dominio denominado dominio 3, salud psicosocial, dice resultados que describen el funcionamiento psicológico y social. Primero busco el dominio porque voy a empezar a encontrar todos los dominios, ¿no? Todos los dominios. Por ejemplo, en este caso yo voy a buscar, bueno, en este caso no es este dominio, salud psicosocial, ¿no? Pero es un ejemplo del dominio. Primero busco los dominios, ¿no? En este caso yo tengo que encontrar cuál es el dominio relacionado a, en este caso, mi problema. O sea, busco el dominio, busco la clase y finalmente el resultado, ¿no? Entonces igual aquí, yo encontré el dominio, encontré la clase y ahora encuentro el resultado. En este caso, si yo tengo un problema de integridad tisular, se supone que yo debo de estar encontrándome problemas o a estados relacionados con el mejoramiento de su integridad tisular. Y precisamente aquí se encuentra, miren, por ejemplo, integridad tisular, piel y membranas mucosas, ¿no? Entonces paso a encontrar mi resultado de enfermería. Integridad tisular, piel y membranas mucosas. Ahora, basados en las características definitorias del esguince, en este caso esguince, yo tengo que considerar cuáles serían los indicadores. Temperatura de la piel, me pongo a leer uno por uno. Temperatura de la piel será un indicador para poder evaluar la posible evolución positiva del paciente, sí, porque el paciente con esguince pues tiene localmente tiene elevación de la temperatura local, ¿no? O sea, en este caso de la zona de lesión, que indica que hay inflamación y por ende va a haber dolor y fastidio, ¿no? En este caso la caída que provocó esguince. Sensibilidad también porque hay dolor. Elasticidad no tiene nada que ver. Hidratación tampoco no tiene nada que ver. Transpiración no. Textura no. Grosor no. Perfusión tisular, pues hay una lesión, hay inflamación, puede haber disminución de perfusión tisular. Es importante sí porque puede haber un problema mayor, ¿no? No necrosis, pero sí un problema mayor. Crecimiento de vello cutáneo no tiene nada que ver. Y finalmente, integridad de la piel. Es importante sí porque al haber disminución de perfusión tisular puede haber un problema cutáneo, ¿no? Como una ulceración. Entonces, integridad de la piel es importante ante el esguince, sí.
Entonces yo voy a considerar cuántos indicadores. 1, 2, 3 y 4. Si yo sigo leyendo los indicadores secundarios y tienen una relación con mis indicadores, también los voy a considerar. Ahora, es importante que conozcan, así como los diagnósticos de enfermería tienen un código, los resultados de enfermería y sus indicadores también. El resultado de enfermería o la etiqueta de resultado tiene 4 códigos, mientras que sus indicadores tienen 2 códigos, que son los 4 primeros de su etiqueta más los siguientes según el orden en que están establecidos, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá debe estar, no hay el 7, el 8, el 9, no hay el 10, el 11, el 12, el 13, no hay el 14, el 15, el 16, el 17 hasta el 25. En este orden, si uno desea aportar con un indicador más, pueden colocarlo 110126, ¿no? Hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se establece entonces un resultado de enfermería? Busco el dominio en el libro, busco el dominio relacionado, busco la clase y encuentro la etiqueta. Ahora, ¿pero cómo empiezo a buscar el dominio? Date cuenta de tu diagnóstico. ¿Qué te dice tu diagnóstico? Tengo un deterioro de la integridad tisular. Tengo un deterioro de la integridad tisular. Entonces tengo que encontrar un estado que me diga que este deterioro de la integridad tisular ya no va a haber. Entonces, justo buscando el dominio, buscando la clase, encuentro que en mi resultado hay integridad tisular, piel y membranas mucosas. La mayoría de resultados de enfermería NOC van a estar propuestos de manera positiva. O sea, no van a estar orientados hacia lo negativo, porque se supone que los estados de la persona siempre van a estar orientados a encontrar lo positivo, ¿no? Y eso es mi trabajo. Entonces, yo necesito tener una etiqueta que me diga que este deterioro de la integridad tisular ya no va a estar. Y es precisamente la integridad tisular que me dice lo contrario al deterioro de la integridad. Entonces yo, pues bueno, si quiero encontrar algo más simple, resumirlo en algo más sencillo, si yo tengo un deterioro de la integridad tisular, su antónimo será integridad tisular. En este caso, piel y membranas mucosas. Bueno, en este caso también puede ser no solamente piel y membranas mucosas, ¿no? Sino, por ejemplo, integridad tisular, piel o integridad tisular como tal, ¿no? Pero en este caso el término se conoce como piel y membranas mucosas, ¿no? Muy bien. Y aquí está. Ahora, yo lo voy a llevar a mi hoja de enfermería. Y voy a decir, mi etiqueta diagnóstica, deterioro de la integridad tisular relacionado con golpe de caída sobre la muñeca evidenciado por esguince. Muy bien. Ya encontré mi etiqueta de resultado. Sí, ¿cuál es? Mi resultado no. Integridad tisular, piel y membranas mucosas, ¿no? Esto de acá no, esto de acá está mal. Esto de acá no va porque la etiqueta, el resultado no va propuesto como algo negativo, sino como algo positivo. Entonces, la etiqueta se conoce como integridad tisular, piel y membranas mucosas. Excelente. ¿Cuáles son sus indicadores? Temperatura de la piel, sensibilidad, perfusión tisular, integridad de la piel. ¿Cómo lo sé? Ya me perdí. ¿Cómo sé cómo llegar a estos indicadores? Vamos atrás. Recuerda que los indicadores están relacionados con tu característica definitoria, que a su vez define la etiqueta diagnóstica. Entonces tienes que tener en cuenta muy bien tu etiqueta diagnóstica y tu característica definitoria. La etiqueta diagnóstica me va a permitir encontrar mi estado o resultado NOC, que sería prácticamente lo antónimo, ¿no? Porque si yo tengo un deterioro de la integridad tisular, se supone que yo necesito tener integridad tisular al final de mi turno, porque tengo un deterioro. Yo quiero una integridad. Tengo un deterioro y quiero una integridad. Recuerden, tengo un deterioro y quiero una integridad tisular. Entonces, acá hay algo relacionado. Integridad tisular, piel y membranas mucosas. Me voy a encontrar su definición y me dice indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y membranas mucosas. Muy bien, no fue necesariamente la membrana mucosas, pero sí la piel. Ahora, ¿cómo sé yo que no debo de considerar membranas mucosas y solamente piel o tejidos? Pues evalúa la temperatura de la piel, evalúa la sensibilidad, evalúa la perfusión tisular y la integridad de la piel. Lo demás no te interesa, porque son indicadores que pueden verse para otras situaciones, ¿no? Para otros diagnósticos de enfermería, para otro tipo de valoración, en otro tipo de casos.
Nos interesa que esos indicadores se relacionen con mi problema de salud de mi paciente. Entonces, en mi hoja de enfermería, propuesta por su servidor, lo ponemos así, ¿no? Integridad tisular, piel y membrana mucosas, los indicadores considerados, y yo digo, bueno, en el turno, al principio de mi turno, el turno matutino, la puntuación inicial respecto a la temperatura de la piel es 3. Entonces yo quiero que el paciente termine en 4, ¿no? O sea, el paciente termine en una puntuación de 4, puntuación 4. Y al final de mi turno, efectivamente, termina en 4. Entonces yo tengo que poner la puntuación final ahí nada más al evaluar al paciente, no. Lo que yo hago primero es solamente la puntuación inicial y diana. La puntuación final se pone a final del turno, ¿no? Sensibilidad, pues la sensibilidad, el paciente está muy sensible, pues hay dolor, 3, hay mucho dolor, dolor regular, ¿no? Yo quiero que la puntuación diana, pues al menos se mantenga en 3, porque al final con el tratamiento analgésico, pues puede o mantenerse o mejorar el dolor y evitar hasta que llega a ser nulo, ¿no? Pero al final, mira, al final de mi turno el paciente llega a 4, o sea, llega pues como un dolor menos, ¿no? Un menor dolor, pero un menor dolor posible, pero no nulo, como para decir que 5. Ahora, la perfusión tisular, pues hay una adecuada perfusión tisular. Entonces, bueno, 4 le he considerado acá. La puntuación diana 4 y al final de mi turno se mantiene, no cambió nada la perfusión tisular. Y la integridad de la piel, bueno, si hay un deterioro de la integridad de la piel porque está moreteada, está con hematomas, etc. Pero yo quiero al final de mi turno que esa integridad mejore. Miren, yo consideré 3 y al final de mi turno la integridad de la piel mejoró bastante. No significa que está íntegra, pero al menos mejoró bastante. Puede haber considerado 4, pero bueno, se consideró 5. Y hasta aquí yo evalúo, pues la enfermera evalúa y dice, a ver, muy bien, el paciente entró con 3 y terminó con 4, pues mejoró, muy bien. El paciente con sensibilidad 3 y terminó en 4, muy bien. Entonces significa que todo hubo evolución. Entonces el paciente se puede ir de turno mañana, muy bien. Entonces al final de mi turno, en el turno vespertino, al final de mi turno para que mañana pues vaya de alta, yo voy a mantener 4, 4, 4, 5. O mejorar de 4 a 5 y de 5 mantenerlo en 5. Para que el día de mañana se vaya de alta el paciente. Y así es como se hace un resultado de enfermería basado en el diagnóstico de enfermería. Basado aquí, en el diagnóstico de enfermería, ¿no? Basado en el diagnóstico de enfermería y en la valoración. Recuerden, la valoración causa y efecto. El efecto me permite la etiqueta me permite encontrar el resultado, pues tengo que encontrar prácticamente su antónimo. No se aplica como tal, pero prácticamente estamos encontrando algo homólogo al antónimo. Y el resultado me indica la etiqueta del resultado, ¿no? Y tus indicadores que están relacionados con las características definitorias. Es así como se establece un resultado de enfermería. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido, porque al final de 20 terminamos solamente 3 en esa sesión. Pero bueno, yo sé que al final esta conferencia vale la pena. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me escucharon y que Dios los bendiga.